Bienvenidos a The Gaming Lore. Hoy descubriremos el fascinante origen de Tetris y esperamos que te asombre cómo un juego soviético conquistó el mundo en la Guerra Fría. Tras sus bloques se ocultó una batalla legal entre Nintendo y magnates. Fue un rompecabezas que desafió al telón de acero. Vamos con el capítulo de hoy. Imagina el Moscú de 1984. En el centro de computación Dorodnitsin, Alexei Pajitnov trabajaba en proyectos de inteligencia artificial. Su herramienta principal era una computadora soviética muy limitada. No tenía tarjetas gráficas y contaba con apenas 8 de memoria. Pajitnov solía jugar con el pentominó, un rompecabezas tradicional de piezas geométricas. Decidió recrear esa lógica en su terminal de texto. Como no podía dibujar imágenes reales, utilizó corchetes para simular los bloques. Redujo las piezas y las llamó tetrominos. El nombre definitivo nació al combinar ese término con su deporte favorito, el tenis. Lo que empezó como un simple test de rendimiento se volvió adictivo. El investigador se pasaba horas enteras jugando en lugar de trabajar. Para que el prototipo funcionara en equipos más modernos, buscó ayuda externa. Un joven brillante de 16 años, Vadim Gerasimov, adaptó el código para la computadora personal de IBM. Gracias a ese cambio técnico, el juego comenzó a copiarse en disquetes por toda la Unión Soviética. En aquel momento nadie imaginaba que este experimento se convertiría en un fenómeno mundial. La sencillez de sus bloques escondía un potencial infinito para capturar mentes inquietas. Fue la chispa de una revolución. El juego se propagó como un incendio forestal por los países del bloque soviético. En 1986, cruzó la frontera hasta llegar al Instituto de Ciencias de la Computación en Hungría. Allí un empresario húngaro-británico llamado Robert Stein quedó hipnotizado por la pantalla. Stein era el dueño de Andromeda Software y vio una mina de oro en esos bloques. Inmediatamente envió un telex al Centro de Computación de Moscú para negociar los derechos. La respuesta desde la URSS fue breve y algo ambigua. En el mundo occidental, un mensaje positivo suele bastar para avanzar. Sin embargo, Stein cometió el error de interpretar el silencio y la cortesía soviética como una aceptación formal. Sin tener un contrato firmado, comenzó a vender licencias a gigantes como Mirrorsoft en el Reino Unido y Spectrum Holobyte en Estados Unidos. ¿Cómo puedes vender algo que técnicamente no te pertenece? Stein estaba construyendo un imperio sobre arena movediza. Mientras tanto, en las oficinas de Moscú, los funcionarios empezaban a notar que su pequeño experimento estaba generando millones en el extranjero. Esta falta de entendimiento entre el capitalismo y la burocracia comunista creó un vacío legal explosivo. Robert Stein no solo buscaba dinero. Sin saberlo, acababa de iniciar una de las batallas comerciales más complejas de la historia. Mientras Robert Stein vendía licencias sin tener un contrato sólido, un emprendedor holandés radicado en Japón cambió el curso de la historia. Era Henk Rogers. En una feria de electrónica en Las Vegas, Rogers se topó con un juego de bloques que lo dejó hipnotizado. No pudo soltar el mando en horas. Rogers, fundador de Bulletproof Software, comprendió que Tetris no era un juego más. Era el título perfecto. En ese momento mantenía una relación cercana con Nintendo. Ellos trabajaban en un proyecto secreto, la consola portátil Game Boy. Henk sabía que para vender hardware necesitaba el software más adictivo del mundo. Sin embargo, la maraña legal de Stein era un campo de minas. Desesperado y convencido del éxito, Rogers arriesgó su estabilidad financiera personal para entrar en la puja. ¿Cómo conseguiría los derechos legítimos de la versión portátil? Ante el silencio burocrático, tomó una decisión suicida para la época. Compró un billete a Moscú con una simple visa de turista. Henk Rogers se disponía a entrar en la guarida del oso soviético sin invitación oficial, ignorando que se convertiría en el hombre más buscado. Henk Rogers aterrizó en Moscú sin saber que se metía en la boca del lobo. En las oficinas de ELORG, la agencia estatal de software, lo esperaban Nikolai Belikov. Este funcionario soviético era un negociador implacable que pronto descubrió el caos legal absoluto. Belikov se dio cuenta de que Robert Stein y la familia Maxwell habían vendido licencias por todo el mundo sin tener derechos reales. La tensión estalló en febrero de 1989,
cuando tres facciones distintas coincidieron en el mismo edificio sin saberlo. Mientras Rogers intentaba convencer a los rusos, Kevin Maxwell cometió un error fatal. Maxwell amenazó con usar sus influencias directas con el líder Mikhail Gorbachev para forzar el trato. Este intento de intimidación política enfureció a los burócratas soviéticos, quienes no aceptaban presiones de magnates extranjeros. Pero el arma secreta de Rogers no fue el dinero, sino la honestidad. En lugar de comportarse como un tiburón, se hizo amigo de Alexei Pajitnov. Ambos compartieron su pasión por los algoritmos y rompieron el hielo diplomático en plena Guerra Fría. ¿Podría un simple programador cambiar el curso de esta batalla? Esta conexión humana permitió que Belikov viera en Henk al socio ideal para salvar definitivamente el futuro de Tetris ante el asombro general. La burocracia soviética no perdió el tiempo tras las negociaciones. Él consiguió el contrato maestro de Elorg, que otorgaba a Nintendo los derechos exclusivos para consolas domésticas y portátiles. Esto dejó a Atari y su filial, Tengen, en una posición desesperada. Ellos ya habían fabricado miles de cartuchos para la NES creyendo que su licencia era válida. La batalla se trasladó a los tribunales de Estados Unidos. Un juez dictaminó que Nintendo era el único dueño legal. Tengen tuvo que retirar y destruir sus inventarios, enfrentando pérdidas financieras devastadoras. El golpe de gracia ocurrió en 1989 con el lanzamiento mundial de la Game Boy. Nintendo tomó la decisión arriesgada de incluir Tetris como juego de regalo en cada unidad vendida. ¿Cómo explicar tal éxito masivo? El juego no solo atrajo a niños, sino que cautivó a adultos en trenes y salas de espera. Solo con esta consola portátil, Tetris vendió 35 millones de copias. Se convirtió en el fenómeno cultural más importante de la década. Mientras los rivales se hundían en el olvido legal, Nintendo consolidaba su imperio mundial gracias al ingenio soviético. Fue una victoria total para todo Japón. Mientras Nintendo ganaba millones, Alexei Pajitnov seguía viviendo en un modesto apartamento en Moscú con su sueldo básico de investigador. Bajo el sistema soviético, su genial invención pertenecía exclusivamente al Estado, por lo que no recibió ni un solo rublo en concepto de regalías durante años. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Pajitnov se mudó a Estados Unidos para empezar de cero. Fue en 1996, cuando la justicia poética finalmente llegó a su puerta. Al expirar los derechos originales que poseía el gobierno ruso, se unió a su viejo amigo Henk Rogers para fundar The Tetris Company. Por primera vez en la historia, el creador tomó el control total de su obra y comenzó a recibir los beneficios legítimos de su genio. Hoy en día Tetris se mantiene como el juego más portado de la historia, presente en más de 65 plataformas distintas. Alexei Pajitnov es celebrado mundialmente como uno de los diseñadores más influyentes y queridos del siglo pasado. Su legado demuestra con fuerza que ninguna frontera política puede detener la creatividad humana. Al final, tras décadas de lucha, las piezas de su propia vida también terminaron encajando a la perfección. La historia de Tetris nos enseña que las grandes ideas no conocen fronteras. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje desde la Moscú soviética hasta el éxito global de Nintendo. ¿Cuál es tu versión favorita del juego? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te apasionan las grandes historias de esta industria, suscríbete para no perderte la próxima aventura. Nos vemos pronto